determinado circuito. ¿Cómo funciona la neurona? Con calor. Precisamente ha de mantener determinada temperatura. Y con esa temperatura se proyecta al resto del cuerpo el impulso electroquímico que hace falta. Cambia un ápice la temperatura, el impulso electroquímico cambiará. No es el mismo. Al cambiar ese impulso, cambia la secreción hormonal, las endorfinas, cambia el estado de humor, etcétera, etcétera. Y puede cambiar el miedo. Hay un cálculo muy sencillo que podéis hacerlo cualquiera, y es, si podemos preguntarnos, ¿cuánto tiempo podemos tardar en realizar una propuesta? ¿Existe algún estudio a ese respecto? Pues sí. Resulta que hay un cálculo, sin que sirva de ejemplo para nada, en el que, comparando la velocidad de una partícula a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros en un segundo, y comparando nuestra velocidad caminando a pie, 4 kilómetros por hora, resulta que sale que nosotros tenemos una capacidad de 0,00111111 kilómetros por segundo. Si eso queremos pasarlo a los 300.000 de la luz, dividiendo 300.000 kilómetros por segundo de la luz entre lo que nosotros en un segundo podemos recorrer yendo a pie, si hacéis la división salen 270 millones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un segundo de la luz equivale a 270 millones de segundos nuestros. Si esos 270 millones los reducimos a años, curiosamente, ¿sabéis qué número aparece? 8,5. 8 años y medio. Precisamente el mismo tiempo en segundos que tarda la luz del Sol en llegar a la superficie de la Tierra. Podría ser una coincidencia, pero curiosa coincidencia. Ya os he marcado que el obstáculo para que el comportamiento psicológico de un ser humano sea simétrico, es decir, el obstáculo para que nuestro cerebro funcione de manera simétrica, es la sensibilidad. Y eso no es mi afirmación, sino que la estoy reproduciendo porque es la afirmación de la neurofisiología. Afirma que no la sensibilidad en sí, sino la sensibilidad incontrolada. Este es el obstáculo para que no se pueda evitar el miedo, para que no haya risa, para que esas conexiones no se produzcan, para que no se produzca la espiral logarítmica sino la de Arquímedes, para que nunca salgamos del mismo espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Los científicos cuánticos relacionan a través de esta afirmación psicológica, relacionan lo subjetivo con lo objetivo. Y con esa barrera de la sensibilidad, pues imaginaros las conclusiones que se pueden sacar. Voy a acabar con lo que hemos hablado antes de la invocación. Cuidado con invocar lo imposible, porque esa imposibilidad de hacer lo que estamos pidiendo, de lo que estamos invocando, puede que devenga, tal y como afirman los científicos, en la imbecilidad, en la demencia o en la locura. Y esto es grave, pero podría ser una realidad y quizá merezca nuestra consideración. Con la simetría se demuestra que todo está conectado. Si un espacio delimitado está formando parte en un momento dado de otro espacio exterior y así sucesivamente, es que tal y como se comporte una partícula, sea espacio o no, va a repercutir en el resto de espacios, en el resto de partículas. Por lo tanto, no importa lo que nos propongamos. Importa que lo que nos propongamos lo hagamos y que esa propuesta sea real y posible en nosotros. Por lo tanto,
tanto, de ahí el peligro de la invocación. La ilusión del servicio, invocar lo imposible, no es un acto simétrico. Es crear ese grupo de neuronas aislado que no va a tener conexión con ningún otro jamás. Por lo tanto, en poco tiempo, ese grupo de neuronas va a desactivarse, va a desintegrarse y no se van a establecer conexiones con ese número de neuronas desactivadas. Por lo tanto, si eso se lleva a cabo progresivamente, ¿qué ocurre? Nuestro cerebro ni aumenta el voltaje ni aumenta la intensidad, sino que nos estamos descerebrando cada vez más. Estamos disminuyendo en lugar de aumentar la capacidad cerebral. Por lo tanto, estamos aumentando la falta de simetría. ¿Qué pasaría si Júpiter variase su órbita? Que todo el sistema solar se desmoronaría. Pero ¿qué ocurriría ante un descalabro del propio sistema solar? Pues que la Vía Láctea ocurriría lo mismo. Es decir, podríamos imaginar que habría realmente una hecatombe cósmica. Y eso no ocurre. ¿Por qué? Porque hay simetría. Ya os he dicho mucho qué es la simetría. Voy a terminar demostrándoos qué no es la simetría. En la mili, el general llama al teniente y le dice: mañana a las 9:30 la tropa la quiero formada en el patio con uniforme de campaña para presenciar un eclipse de sol, cosa que no ocurre todos los días. Y si llueve, pasaremos al gimnasio. El teniente toma nota, llama al capitán. Orden del general que a las 9:30 la tropa formada con uniforme de campaña, que en el patio se hará un eclipse de sol, cosa que no ocurre todos los días. Y si no se hace, pasaremos la mañana en el gimnasio. El capitán llama al sargento. El capitán llama al teniente, el teniente llama al sargento. Muchas gracias. 18 meses aguantando aquello. Ay, señor. Ay, señor. Venga, sigue. El teniente le dice al sargento: a las 9:30 todo el mundo al patio. Desde el gimnasio iremos a la campaña para ver cómo llueve en el eclipse de sol, cosa que no ocurre todos los días. Y el sargento le dice al cabo: orden del general que a las 9:30 va a llover. Así que todo el mundo al patio, porque el sol eclipsará por la mañana y nada del gimnasio, que esto no ocurre todos los días. Pero por fin el cabo le dice a la tropa: mañana a las 9:30 el sol eclipsará al general en el patio. Y además lloverá en el gimnasio, cosa que no ocurre todos los días. Muchas gracias. Woody Allen. Eso no es simetría. Entonces, vamos a empezar con Familia. la rueda. Esta rueda se pasa muy rápido. Entonces, si alguien quiere intervenir o quiere hacer alguna pregunta, por favor empiezas. Yo, verdaderamente tienen que ser rápidas porque hay tanta información que no se me ocurre hacerte ninguna pregunta, tengo que integrar todo esto. Pero sí que te quiero agradecer, que me ha encantado tu exposición, me gusta muchísimo, pero reconozco que lo tengo que integrar. Así que gracias. A ti. Yo estoy igual, yo no quiero. Me ha encantado esa cuestión. Entiendo algo sí, algo no. Pero trataré de tirarlo de esta noche a la cama a ver si entiendo qué comprar. Pero estoy de acuerdo contigo en que la risa es lo más importante que hay también. Además, de hecho, a mí los talleres que se dan de fisioterapia me encantan porque sales, me han renovado y luego una vez. Estoy de acuerdo contigo. Y que efectivamente tenemos un cerebro que
es súper importante. Me encanta la exposición. Muchas gracias. A ti. María José. Bueno, pues a mí me viene otra vez, si me permitís, recurrir al arte para poder hacer una muestra de lo que, bueno, yo buenamente, si me permitís en ese sentido, es más como la idea de pues, un arte que yo practico está basado en el tai chi y en el gesto, entonces pues, de alguna manera como en ese tipo de gesto y de arte pues también puede estar de alguna manera presente por las cosas que has estado hablando sobre lo que es la simetría y también la unión de diferentes de alguna manera pues, gestos que están integrados desde la parte más física pero también de lo no evidente, ¿no? Lo de cómo unir arriba y abajo, derecha e izquierda, delante y detrás. Entonces pues sí. No está basado en ninguna forma así establecida, sino también es un poco una creación, ¿no? Ponte más en medio. ¿Dónde pongo? Bueno, yo os invito a todos pues, a que participéis conmigo pues, a integrar un poco en lo que es una exposición pues, teórica, pues, en lo que de alguna manera cada uno de vosotros también discutís en los gestos, ¿no? Y así hacemos entre todos. Pues, Yo quisiera hacer dos preguntas. La primera, ser simétricos es estar alineados. ¿Qué relación hay la simetría con la alineación? ¿Qué simetría puede tener la alineación
O sea, si ser simétricos es estar, cuando decimos estar alineados, esa una. Y después, ¿qué tipo de simetría sería el hombre y el ángel? Si puede ser, lo prevé que pueda ser, y si no, como tengo enchufe, me lo contesto. Lo que te lo digo. ¿Contesto ahora, Jesús? Sí, gracias. La simetría no tiene nada que ver con el alineamiento, sino que el alineamiento no es. El alineamiento es simetría, os lo he dicho antes. Cuando una persona está alineada, quiere decir que lo que piensa, lo que siente y lo que hace se corresponde. Por lo tanto, hay simetría. Y la relación que tiene con el ángel es que la estructuración de todas esas materias, sean conexiones neuronales, secreciones hormonales, nosotros no las provocamos, nosotros no las hacemos. No sabemos ni podemos ordenar a nuestro cerebro, oye, ahora tienes que ordenar al bazo que segregue tal cosa, pero así. No, son cosas que se producen de manera involuntaria. Es un acto reflejo simétrico y es, digamos, otro agente el que está construyendo eso y está desintegrando lo que ya se hizo para volverlo a integrar y hacerlo de otra manera, porque estamos cambiando. Si nuestra propuesta es diferente, la estructura física de esa propuesta diferente también tiene que ser diferente. No es una afirmación demasiado mística decir que podría ser el ángel. Ya hay, afortunadamente, muchos científicos que se atreven a hablar de otro agente, sin mencionar la palabra ángel, que interviene en desestructurar lo que percibimos, es decir, lo que somos, como dice Paul Wigner, y en estructurarlo de nuevo, es decir, de relacionar el futuro con el pasado para que se manifieste en el presente. Y ese agente del que hablan, más de uno ya ha dicho, podría ser el ángel. Por lo tanto, el ángel y el ser humano son dos seres, podrían ser dos seres simétricos. Nosotros, actuando desde una estructura material, porque tenemos materia, nosotros somos fermiones y precisamos de la energía angélica que son bosones. Nosotros tenemos estructura material, pero tendemos a desprendernos de ella, a la desintegración, a la radiactividad, al servicio. Mientras que el ángel ya es estructura inmaterial y tiende a aprender las estructuras de la materia, y precisamente las estructuras que de nosotros se desintegran son las que absorbe ese otro agente para volverlas a integrar en los distintos reinos. Los ángeles que operan en el reino mineral adoptarán determinadas estructuras minerales nuestras para configurar nuevos elementos minerales. Los vegetales lo mismo, los animales lo mismo y también los que estructuran nuestros cuerpos humanos. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre el alineamiento, que es el acuerdo consigo mismo, y la simetría, la supersimetría. Si no existe desacuerdo es porque piensas distinto de lo que dices, no hay conformidad contigo mismo y eso no es simetría. Si no hay simetría, los impulsos electroquímicos de tu cerebro van a estar ionizados en exceso o en defecto, lo cual quiere decir que tus secreciones hormonales no van a ser equilibradas. A la larga, algún o muchos órganos de tu cuerpo físico van a salir perjudicados. Raíz de enfermedades, posible raíz. Por lo tanto, alineamiento
simetría, más exactamente supersimetría, perfectamente son términos sinónimos. Al principio no, pero luego me han venido tantas cosas que yo no sé Bien, bien. qué decir. Es decir, que tu charla, tu ponencia, me ha estado inspirando en cosas que a lo mejor pues había iniciado en algún momento como investigación y no es que lo haya concluido ahora, sino que me deja en un estado de tensión, no sé si creadora, de seguir investigando el asunto. Cuando hablamos de las leyes universales, hay una ley que se llama la ley del ritmo. Y la ley del ritmo, ya lo sabéis, implica, la palabra ritmo la utilizamos para muchas cosas cotidianas. Implica la repetición, desde un punto de vista básico, la repetición de algo, de un modo idéntico. Pero hay ritmos más complejos donde no se repite del mismo modo. De tal manera que eso, entre otras cosas, me hace pensar que incluso, no sé si será un absurdo, simetría y asimetría pueden estar armonizados entre sí. Por ejemplo, cuando en música, si estudiamos en música las formas musicales, sabéis que hay unas formas muy simples que se llaman lead, canción. Esquemáticamente se expresa A, B, A. Puede haber otras variaciones, A, B, A', etc. Es decir, un tema musical se inicia. Luego hay otro diferente, por eso se le llama B. Pero luego vuelve al anterior, A. Habría una simetría, un eje y una simetría. Y cuando eso ocurre, nos relaja. Igual que cuando respiramos, pues inspiramos y luego respiramos. No obstante, cuando inspiramos, el tiempo suele ser más breve y cuando expiramos, más largo. Por un lado hay una simetría que nos relaja, pero por otro lado, al mismo tiempo, hay una asimetría, porque la expiración, la salida del aire, suele ser más larga, no es exactamente. Y cuando en un lead, pues, se realiza, como acabo de decir, te relaja. Y cuando en un rondó, que es la repetición, vuelta otra vez, ese estribillo, vuelta, pues hay una tendencia, algo que por dentro nos relaja, nos integra, y nos deja un buen sabor. Pero me da la impresión de que hay algo que no nos gusta tanto como es la asimetría, que es lo que nos deja abierto en un estado de tensión hacia algo nuevo, hacia algo diferente. Un círculo es simétrico perfectamente, pero un círculo da vueltas y vueltas y siempre es lo mismo, porque será una figura arquetípica. Pero una espiral da vueltas y vuelve otra vez a lo mismo, pero abarca cada vez más. Por lo tanto, una espiral sería más asimétrica. De tal manera que cuando en música nos relaja algo porque es un estado de tensión o distensión y nos deja a veces en un estado de tensión, nos puede invitar a estar en un estado más creativo. De tal manera que aquello que más nos place no es necesariamente lo que más creativo es. Son reflexiones que me hago. Igual que, no sé si recordáis el cuadro de Zurbarán, que a veces lo he utilizado en los cursos de pintura, cuando explico la pintura, que es un bodegón, creo que se llama tazas, cantarinas, tazas, vasija, cantarinas. En fin, hay 4 elementos que están situados sobre una mesa. Si dividimos el eje, no es simétrico. En pintura se busca mucho la simetría, pero nunca es simetría que realmente te deja cerrado, sino es una asimetría. Pero se busca dentro de esa simetría una simetría de pesos, porque si en un lado está un elemento alto, en el otro está bajo, pero el bajo es más ancho. Entonces se busca la compensación. Entonces cuando miramos un cuadro, no como solemos mirarlos en los museos, sino como debiéramos de mirar la pintura meditando, con atención, tratando de buscar esos arquetipos que nos expresan. Igual que debiéramos de escuchar la música buscando intuitivamente los arquetipos que se están expresando en las artes en general, encontramos con que se busca dentro de la asimetría, se busca la simetría, como si quisiera decirnos que en el mundo hay una armonía, pero que para llegar a esa armonía tenemos que ir pasando por la desarmonía.
Si cogemos el Quijote, al principio el Quijote, Don Quijote está cuerdo y después de leer libros se vuelve loco, aunque la locura para muchos significa un símbolo de la sabiduría. Pero luego al final se cura y vuelve otra vez, antes de morir, a estar cuerdo. Es como un estado simétrico. Lo que pasa es que nos deja en tensión, como si nos dijera, ahí no acaba la obra, ahí acaba esa, pero empieza otra, empieza una etapa. Igual que cuando nosotros nos morimos, pasamos a otros planos y todo lo que se relaciona con nuestro paso después de la muerte, el astral, el mental de bacán, se corresponde con el plano físico, es como una simetría. Pero si nos dejara ahí, acabaríamos. Pero luego hay una tensión energética que nos vuelve otra vez a reencarnar para poder realizar. Es decir, que podemos encontrar un montón de cosas. El cuadrado es una figura simétrica, pero si lo miramos en geometría, en las artes se utiliza mucho la geometría, nos deja la estabilidad. Psicológicamente el cuadro es estabilidad. Una cruz es algo también simétrico, estable. El chakra Muladhara tiene forma, los pétalos de forma de cruz, igual que las 4 aspas de los molinos, a los que Don Quijote intenta ir con la lanza de la intuición para acabar con ese círculo siempre repetitivo, como la mente que se repite, se repite. Entonces, por un lado la simetría la buscamos, nos gusta, nos place, nos da una cierta armonía, pero por otro lado necesitamos la simetría para poder salir de toda esa estabilidad, y entonces necesitamos, fijaos que el triángulo nos invita a salir, nos dinamiza, nos cambia, nos hace no quedarnos estáticos. Entonces hay un campo en las artes, pero bueno, eso puede ser en la vida. El yin y el yang es simétrico, el signo del yin y el yang, ¿verdad? Es simétrico, pero no es idéntico. Y el yin y el yang se complementan para dar lugar al Tao. De tal manera que nuestra evolución es ir complementando aspectos opuestos, simetría, para salir de ellos y llegar a otro estado superior. Entonces esto me abre un campo de investigación, no sé si me dará tiempo, pero interesante, no para utilizar mucho tiempo, pero que es una invitación a que si observamos con atención todo, iremos intuyendo cosas que a veces a lo mejor las tenemos que descartar porque son producto de nuestra mente que nos lía, pero algunas cosas, cuando vamos encajando como un puzzle, entonces sí que nos puede facilitar la elevación de la conciencia, y así sucesivamente. No sé si eso de simetría, como cosas opuestas, piensas que se podrían complementar como algo que necesitamos, como parte del todo, que es simétrico y al mismo tiempo asimétrico. Perfectamente. Todos conocéis el cuadro de la Última Cena de Da Vinci. Sí. Antes de pintarlo, sobre el fresco donde está pintado y tal, la figura de Cristo sentado en la mesa con los 12 apóstoles, el corazón del chakra cardíaco del Cristo iluminando, palpitando, y el techo todo un artesonado de vigas que son precisamente desde el extremo del cuadro al corazón del Cristo. Las vigas están metidas dentro de ese triángulo, pero es que luego hay 2 círculos iguales a cada lado del Cristo, donde Da Vinci sitúa a los discípulos, a los 12. De manera de que en este círculo, por ejemplo, el discípulo que está al extremo casi que no tiene espacio, y Da Vinci lo encorvó y está incorporado sobre el otro como hablándole, pero está incorporado siguiendo la línea del círculo, y todos, ninguno de ellos se sale del círculo. Bueno, pues antes de pintar el cuadro hizo la composición geométrica, adoptó una simetría
que luego, al quitar esa composición geométrica, vemos una situación asimétrica de todos los elementos que lo componen. Pero es que también hay otra simetría que va otro triángulo que va precisamente con la mesa, con los extremos de la mesa. Estos dos triángulos conforman un hexágono, que es el que Dalí introdujo en su versión de la Última Cena. Sabéis que hay un enorme hexágono como flotando en el aire. Pues es la figura que sale de las líneas que Dalí pintó. En fin, todas estas simetrías son aparentemente, si no las vemos, asimetrías, pero realmente se corresponden con simetrías. El cuadro de la Gioconda es un estudio que hizo Da Vinci de la espiral logarítmica. Primero construyó la espiral logarítmica dentro del cuadro y luego, de acuerdo a la distribución del rostro de la Gioconda, el pelo, las ondas del pelo, los tirabuzones, las ondas del pelo, fijaros el detalle, Da Vinci tuvo que estudiar la espiral logarítmica para que las ondas del pelo siguiesen exactamente la curvatura de una espiral logarítmica. Y una espiral logarítmica, en otro momento, con más tiempo, os lo puedo demostrar. Sigue la serie de Fibonacci. Y la serie de Fibonacci es precisamente el que define la serie matemática o la progresión matemática que define a esa espiral logarítmica. Y la distribución de los ojos, de la nariz, de las cejas, la postura de los labios, la postura de los ojos, que parece que esté bizca. Y sin embargo es el efecto de la espiral logarítmica, la curvatura que le da esa espiral, donde tiene que situar Leonardo una pupila y la otra. Y precisamente esa es la proporción para que lo mires del ángulo que lo mires, te parece que te está mirando, te parece perfecto. Aunque tú te sitúes asimétricamente, ese cuadro continúa siendo simétrico. Y es porque sigue esa espiral logarítmica. En fin, lo que decías tú de los ritmos, sabéis que hoy en día está muy en boga lo de la resonancia Schumann. Pues dicen que se han medido los púlsares de la Tierra y que hace tiempo pues que cambió de 7,5 a 8 y pico, en fin, que se está acercando a ese valor 8, cuando antes tenía ese valor 5, se hacen cálculos, dicen que más tiempo atrás tenía este valor 3, el próximo valor, precisamente el 31 de diciembre de este año. Dicen que los púlsares de la Tierra adoptarán el valor 13. Por lo tanto, eso suponen, a través de esa resonancia de Schumann, que el campo magnético de la Tierra va a cambiar. ¿Y qué ocurrirá con nosotros? El campo magnético de la Tierra cambia. ¿Por qué se afirma eso y se mete miedo? Porque se desconoce la simetría. Si se conociera un mínimo de simetría, al leer todo lo que podamos leer de la resonancia de Schumann, veríamos y comprenderíamos que carece de significado. Porque leer la resonancia de Schumann es algo que produce pavor, como que, fíjate de lo que te digo, prepárate, mira a ver si alguien se te lleva allá a Gamínedes, porque aquí en la Tierra va a ocurrir algo. Y cosas de esas no tienen razón. ¿Pura? Yo lo siento mucho, pero se ve que aquí se le han escapado aquello de las preguntas. Y cuando has empezado a hablar, hay algo que me ha venido todo el rato al pensamiento, al sentimiento, prefiero soltarlo y a ver quién puede con él. Estamos hablando de la ley de la armonía. Él ha dicho la desarmonía, entonces
Una cosa es los ikebanas, que dentro de la fuerza de la belleza crean también la desarmonía. Y la otra es el tema de las células madre y las células cancerígenas. Unas se multiplican sin orden y las otras se multiplican con orden. Entonces, en todo esto que has estado explicando, la parte científica de células madre, células cancerígenas, aunque sea un pequeño algo, porque todo es aplicable a muchas cosas. Una cosa, a ver, si cada pregunta vamos a contestar, son 10 minutos de respuesta. No, es o te la apuntas y al final, porque si no, ni a las 12 de la noche acabamos. Lo digo, Células madre, células Lo digo, a ver. Porque con los otros no hemos hecho este procedimiento. Y al final habrá una contestación común. Por favor, hoy sobre que Valderota, acabamos la rueda y luego el contexto. No. A ver. Hola, mira, fantástico. Una cosa, la coherencia y la simetría, ¿podríamos decir que lo mismo? Sí. Perfecto, yo lo entiendo de esa manera. Y hay una cosa que has hablado sobre la risa, lo importante que es para todo un estado físico. Y yo tuve una experiencia que os la comunico porque es muy interesante. En un momento en que yo he tenido un momento bajo de moral, un problema que me ha agobiado o un estado anímico no propicio, pues encontré una forma de superar ese estado a través precisamente, no de la risa, sino simplemente de poner una mueca de risa, es decir, la mueca de estirar los labios. Yo no sé si es tanto por esa mueca de estirar los labios o de prestar atención a ese estado, y al prestar atención a ese estado en mi cuerpo físico, lógicamente dejo de prestar atención a esas cosas que me preocupan. Lo cierto es que se adquiere un momento de paz y eso va creciendo si sigues manteniendo ese estado hasta que desaparece ese estado anímico que no es propicio. Y también hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es que no sé si dices que la risa equivale a alegría. Yo no lo diría así. Muchas veces hay risas histéricas, risas que no son unas risas que vienen realmente de un estado de paz o de amor, sino que vienen a lo mejor de un estado de histeria, y yo no. Y hay otro tipo de risa que puede ser la risa cuando hay alegría. Y cuando hay alegría es un estado gozoso donde creo que para que haya alegría tiene que haber amor. Yo por lo menos así lo veo. Y simplemente pues eso, corroborar un poquito, y gracias por Bueno, primero estamos hablando de simetría, hemos dicho armonía, en resumidas cuentas equilibrio, a lo que todos vamos, a equilibrar las dos polaridades que tenemos en todo. Entonces yo lo quiero llevar a lo práctico. De estar hablando de física cuántica, que también me gustaría apuntar ahí una pregunta, que es: ¿desde cuándo apareció la física cuántica y qué ha aportado la física o la mecánica cuántica a la ciencia? ¿Qué ha aportado que ya no tuviera? Y aparte de eso, llevar el tema este de la simetría a la sanación, a la curación esotérica. Entonces, yo he leído en el libro Curación Esotérica que un sanador debe, prácticamente no lo dice con estas palabras, pero yo deduzco que si tiene que ver al paciente, al enfermo, y tiene que